maestra Katia García, que nos viene a compartir temáticas de la habitabilidad, pero en esta ocasión en términos de centros geriátricos, es decir, para el adulto mayor. La maestra Katia García es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. También ahí hizo su maestría, siempre con temas relacionados con el diseño y con las cuestiones del confort, ¿sí? También se ha desarrollado como profesionista de la arquitectura en el desarrollo de proyectos tanto de infraestructura como de desarrollo urbano para el estado de Baja California, en el CIDUE. Ha trabajado también en el Departamento de Infraestructura y Planeación Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y bueno, pues ya ha tenido algunas experiencias como ponente en algunos eventos nacionales. Agradecemos la participación de Katia, que en este momento es estudiante del tercer semestre del doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la sede Mexicali. Sí, adelante, Katia. Muy buenas tardes. La pregunta típica, ¿me escuchan? Sí. Okay. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Agradezco la invitación a este foro y a considerarme a participar en él. Bien. Sí, nomás confirmar, ¿tú puedes cambiar las diapositivas? A ver, vamos a ver. Sí, okay, así es, perfecto. sin Entonces, problema. Todo tuyo, ¿sale? Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que se encuentran aquí presentes y se tomaron el tiempo, ¿no?, de estar aquí y escuchar los temas que ya se han desarrollado o, en mi caso, que todavía se encuentra en vías de desarrollo, ¿no? En este caso, mi tema es índice de habitabilidad ambiental, pero en el área gerontológica. Entonces, si me permite el doctor, quisiera aprovechar antes de dar inicio a la presentación, si por medio de chat, así sin ningún miedo, en este caso los alumnos me pudieran decir qué entienden por gerontología. Digo, hago mención de esto porque finalmente ese punto a detalle del estudio, si bien se manejan índices de habitabilidad ambiental, está pero estrictamente enfocado al área gerontológica. Entonces, ¿qué entendemos por gerontología? Recuerden, si van a participar hay que usar el chat, ¿sí? Ok. Sí. Ahí yo voy a hacer la parte del público. Son personas de la tercera edad. Yo vi una publicidad, es la gerencia de recursos en una empresa, okay. Estudio de la topografía, niveles de la tierra. Ok, pues agradezco justamente el exponer aquí tus ideas y creo que vale la pena aclararlo porque a veces es sujeto de, si bien puede ser sujeto a confusión, si bien están relacionados, una palabra que ahorita les voy a mencionar, con la gerontología, no son justamente lo mismo. La gerontología justamente estudia, es una ciencia que estudia los fenómenos que rodean, digamos, de alguna forma a la vejez, y estos fenómenos pueden ser tanto físicos, psicológicos, sociales, y si ya nos vamos a mayor detalle, incluso pueden ser económicos y culturales. Entonces, hay que entender que la gerontología estudia los fenómenos que rodean a la vejez, todo lo que pasa en esta etapa de la vida, ¿no?, en este ciclo vital. A veces se puede confundir con geriatría, si bien, nuevamente, como les comento, sí está relacionado, tiene sus diferencias. La geriatría se aboca al estudio de las enfermedades en esta etapa
de la vida, en la vida del adulto mayor, pero estrictamente en la cuestión médica. Entonces, la gerontología, si bien se toma esta parte también de las limitaciones funcionales, abarca mucho más, abarca también la cuestión psicológica y la social. Entonces es como un todo, es un integrador. Por ello, la parte de la gerontología puede sumar a su causa servidores sociales, psicólogos, incluso ingenieros, ergónomos, arquitectos también. Entonces, una serie de disciplinas que desde su ver pueden aportar a los distintos fenómenos que están sucediendo. Incluso, ahorita adelantándome un poco, en la cuestión económica también ya hay, y de la sociología, también ya hay ciertas teorías que antes no se tomaban tanto en consideración. Aprovecho para mencionar una cuestión gerontológica en la parte de la economía. Se habla en Estados Unidos y ahorita, haciendo alusión a los presidentes que están en Estados Unidos, son personas de la tercera edad. Entonces se habla de la economía del dólar gris. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de este segmento de población es la que en este momento tiene gran poder económico o activo, por eso se habla del dólar gris. Y esto por mencionar uno de los tantos fenómenos que estamos viendo. Entonces, regresando al tema que estudio de manera particular, se está desarrollando, todavía se encuentra en vías de desarrollo, el índice de habitabilidad ambiental gerontológica, es decir, al adulto mayor, pero abarcando la parte física, la parte psicológica y también la parte social. Bien, aquí el adulto mayor, que va a ser nuestro centro. El adulto mayor forma parte de lo que se conocen como las poblaciones especiales. Y en este caso, me permito nada más leer un fragmento y luego voy a la explicación. Desde el punto de vista del American College of Sports Medicine, ACSM por sus siglas en inglés, se considera población especial a toda aquella persona que presenta características especiales para la práctica de actividad física. Bueno, ¿qué entendemos por especial? Según la Real Academia Española, especial es aquello que se diferencia de lo común o lo habitual. Por lo tanto, se considera como especial a todo segmento de población que se encuentre apartado de la norma. En cuanto a sus condiciones físicas, aquí me disculpo, son psicológicas, error de dedo, o sociales, ya sea o permanentemente. Entonces, puede que en algún momento de nuestra vida nosotros también hayamos formado parte de la población social. Si nos fracturamos un pie, por ejemplo, formamos parte de la población especial por 6 u 8 semanas, ¿no? Entonces, también aquí aprovecho para preguntar por medio del chat qué segmentos de la población, aparte de los mayores, creen que se encuentran aquí. Es decir, ya tenemos al adulto mayor y hay 3 segmentos de población más que forman parte de la población especial. ¿Consideran de esas 4 que les digo, ya tenemos una, cuáles serían estas otras 3? Bien, personas con discapacidades, sí, los menores de edad. Así es, muy bien. Los niños, y bueno, les doy de pista, la que nos falta, ¿no? La otra parte que nos falta son las embarazadas. Entonces tenemos población especial, adultos mayores, niños, embarazadas y personas con discapacidad. De ahí surge la incógnita de poder generar unos índices de habitabilidad, pero para el área de los adultos mayores. De ahí surgió mis preguntas, ¿no? El por qué no vemos mucho diseño para el adulto mayor, si bien podemos encontrar para personas con discapacidad, un poquito para embarazadas, un poco más. Yo diría que es el sector de la población que más consideraciones tenemos respecto al diseño, son los niños, pero del adulto mayor no es tanto. Realmente cuando pensamos en adulto mayor y diseño, lo abocamos justamente a la zona geriátrica, a la parte hospitalaria. Entonces, considero importante tomar los otros aspectos, ¿no? Porque finalmente, ahorita les voy a mostrar unas diapositivas
vamos pero corriendo a ser un segmento de la población bastante considerable, es decir, de adultos mayores, ¿no? En muy poquito tiempo. Y aquí, como comentábamos, ¿no? Una de las poblaciones especiales justamente son los niños. Y nuevamente, si me permiten, aquí por medio del chat, algún ejemplo que se les ocurra donde se tome en cuenta a esta población especial, es decir, los niños. Parques infantiles podría ser, zona preescolar definitivamente, un área de juegos, ¿no? También podría ser, exacto, restaurantes, plazas públicas, incluso podemos tomar como ejemplo los restaurantes de comida rápida donde tienen un área para niños, ¿no? Que incluso en varios restaurantes se les considera un espacio a los niños, bueno, para que se puedan ir, ¿no? Para que tengan esta parte lúdica que ahora sí que forma parte de su naturaleza. Entonces se toma en consideración en ciertas áreas a los niños. En el caso de embarazadas, ¿qué se les viene en mente que se tome en consideración a este sector de la población, a este segmento de población? Sí, así es, transporte público, así es, ropa, así es también, se toma en consideración el diseño que necesitan en esta etapa, que es muy interesante también porque es de manera transitoria, ¿no? Serían 9 meses menos. Y nuevamente las embarazadas regresan a una población que le llamamos normalidad, y ahorita vamos a ver. Sí, áreas de trabajo también. Personas con alguna discapacidad. También que se les viene aquí en mente que se tomen en consideración personas con discapacidad. Aquí incluso ya hay esta normativa, ¿no? Centros de rehabilitación, sí. Más. Hay un área que a veces nos brincamos, pasamos por alto, que es el área de los estacionamientos, las rampas, por ejemplo. Así es, rampas, acceso. Braille también, en el área lo podemos encontrar de los elevadores, por ejemplo. Así es. Así es, el carnet azul para los estacionamientos, para que tengan preferencia, incluso en las zonas, los bancos, por ejemplo, ¿no? También dar acceso tanto a las personas de discapacidad como a las personas de la tercera edad. Bueno, aquí la población especial que nos atañe, ¿no? Los adultos mayores. Y realmente entramos un poquito en reflexión, casi podría decir que es el grupo es que no se le toma tanta consideración. O si alguien pudiese darme aquí algún dato donde haya visto, donde haya vivenciado un lugar, un área, un objeto, donde se le tome en cuenta exclusivamente al adulto mayor. Las filas exactamente para la tercera edad es darle una preferencia, ¿no? Pero no tenemos mucha tela de dónde cortar, incluso si pensamos en tiendas departamentales, tomamos en cuenta a los otros sectores, tomamos en cuenta departamento para niños, para embarazadas, incluso podríamos ver en menor proporción para personas con discapacidad, pero para adulto mayor en realidad contamos con pocas cosas, incluso con objetos, contamos con pocos objetos más allá de una silla de ruedas, un andador, una lupa, ¿no? Para poder leer, pero se encuentran un poquito más limitados, ¿no? Sí, justamente, Anika, es sumamente escaso. Suele confundirse con personas con discapacidad o incluso, sí, bueno, sí, entra con la discapacidad o la parte geriátrica que le estaba, ¿no? Que en automático los vemos como personas enfermas y no es así. Los descuentos que se dan en tiendas cierto día para personas con la tercera edad, sí, en este caso es como una consideración, pero creo que va más en el aspecto social, que también necesitamos cuidarlo muchísimo. Se viene como bola de nieve otros aspectos y lo estamos viviendo en este momento, bueno, pues con la contingencia sanitaria, ¿no? Que a todos nos tocó.
Este segmento de la población pues es de los grupos vulnerables, ¿no? Es de quienes más, digo, todos debemos de cuidarnos sin excepción, pero es el grupo que más peligro corre, ¿no? Entonces está en ese aspecto, ¿no? De las jubilaciones y bueno, podríamos entrar en otros fenómenos también. Honestamente, Ismael, honestamente solo veo que en hospitales se les brinda mucho apoyo, pero nada deseable. Sí, es que es esta parte que les comento que incluso en los conceptos manejamos geriatría y gerontología como si fuera uno solo, pero realmente no, sí forma parte la geriatría, la gerontología, pero es una parte, nada más es necesario tomar los otros aspectos, ¿no? Es el psicológico y el social, aparte de las limitaciones funcionales. Sí, Alan, se les considera para trabajar de empacadores en supermercados, que aquí también aprovecho tu comentario, realmente también nos estamos exponiendo en su salud, es decir, duran ciertos minutos levantados, pero hay actividades, limitaciones funcionales que ellos realmente no deberían de hacer, tomar cosas pesadas o durar ciertos minutos de pie. Si uno al hacer fila ya está medio enfadado, ahora cumplir toda una jornada, ¿no? Que ciertamente veo que se intercalan, pero bueno, no son las condiciones idóneas para un adulto mayor. Si uno, siendo más joven que ellos, llega un momento en el cual 10, 15 minutos de hacer una fila, tanto física como psicológicamente, ya no estás tan equilibrado. Entonces, ahora en este segmento de la población o este ciclo de la vida, donde las limitaciones se van acotando, entonces es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Y ahora, la pregunta, sin embargo, esto nos obliga a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por normalidad? Y hago esta pregunta porque sacamos, ¿no? Este segmento, ya no son normales, pero nuevamente, como les comento, vamos pero sí corriendo a que sea, me adelanto, ¿no? Que sea la quinta parte de la población mundial de adultos mayores. Entonces necesitamos hacer algo ya, ¿no? Y en este caso, pues en la parte de la vivienda, donde justamente en este 2020 hemos estado pues más resguardados, ¿no? Entonces podemos ver aquí qué cosas necesitamos modificar pues para tener una calidad de vida, en este caso para el adulto mayor, qué calidad de vida quiere tener y qué cosas puede modificar, ¿no? Qué cosas están a su alcance para poder modificar. Bien, actualmente las poblaciones especiales son un grupo de población con mayor crecimiento en el mundo. En el año 2008 se estimó que en España este segmento de población representaba una cifra cercana a los 4 millones de personas. 4 millones. En gran medida condicionado por el aumento de personas mayores y de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas registrados en la última década. Y aquí también se plantea la pregunta, bueno, es como un hecho pues, inusitado en la historia, aunque se escuche como muy fatalista, pero así es, donde estamos viendo este segmento de la población crecer y crecer, incluso revisando datos del INEGI, va a haber un momento en que la pirámide se va a invertir. Entonces, ¿qué consideran ustedes o por qué creen que está sucediendo esto? ¿Por qué hay más adultos mayores pues, en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Incluso podemos hablar de 100 años, ¿no? Menos de 100 años para acá, ¿no? Al día de hoy. ¿Qué creen? ¿Cuáles han sido esos factores que han potenciado que cada vez haya más adultos mayores? ¿A qué lo podemos atribuir? Así es, justamente, Ismael, porque se está prolongando la vida del ser humano con los avances en la medicina. Exactamente, medicina y tecnología nos están dando una mejor calidad de vida. Por tanto, cuando antes nuestros, podrían ser tatarabuelos, vivían hasta 40, 50 años, a lo mucho, pues ahorita tenemos todavía una curva de vida mayor, estamos entre los 80 y algo, como los 84 años en México, y las mujeres un poco más, entre 87 y 88 años.
Entonces, hablar de un adulto mayor a sus 60 años todavía tiene mucha energía, tiene cosas por hacer. Si bien algunos van a estar jubilados, otros tantos no, merece, bueno, y todos, ¿no? Pero merece una calidad de vida, ¿no? Ya no podemos seguir con esa idea del abuelito o la abuelita que está en la mecedora tejiendo únicamente, ¿no? Podemos encontrar personas cercanas, simplemente hacer como una revisión en nuestra vida y ver personas de la tercera edad y cómo andan activas, ¿no? Y esto se debe justamente a que, bueno, tenemos una mejor calidad de vida, tenemos a nuestro alcance productos, resultados, los alimentos, bueno, no tener que trasladarnos tanto, ¿no? Caminando y muchísimos factores. Pero, bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo ahorita, que cómo queremos vivir esa etapa, ¿no? Que anteriormente pues no se llegaba a ella. Bueno, aquí la parte de las preguntas estamos interactuando, ¿no? Me parece bastante agradable que conforme vayamos avanzando en la presentación, ustedes me puedan ir compartiendo sus comentarios, sus ideas, sus reflexiones, sus preguntas. 2050, hacia un futuro de ancianos. Realmente pensar en 2050 no es tanto tiempo, no está tan lejano, ¿no? Simplemente 2020 se nos está yendo como agua entre las manos. Y las agendas, en este caso de la ONU, están proyectadas a 2030. Entonces, 30 años, bueno, de 2020 a 2050, 30 años, realmente no es tanto tiempo y seguramente las personas que se encuentran aquí en el chat van a formar para el 2050. Vamos, me super incluyo un poquito antes, vamos a formar parte de ese segmento de la población, entonces también es un momento de reflexión, ¿qué tipo de vida quiero yo cuando tenga 60 y más años, ¿no? Si vamos a hacer una quinta parte según proyecciones de la población mundial, simplemente ahorita, en 2020, somos aproximadamente 7.700 millones de habitantes, si mi memoria no me falla, números más, números menos. Entonces, pensar en una quinta parte son como 1.540, 1.550 habitantes siendo adultos mayores. Una cantidad nada despreciable que debemos de tomar en consideración, tanto en muchos aspectos, no tanto en infraestructura, pero en este caso en la vivienda. Y bueno, aquí me permito traer a ustedes este párrafo que me pareció sumamente interesante, incluso un tanto predigo, de quien fue la directora general de la Organización Mundial de la Salud en el 2015, la doctora Margaret Chan, y ella hace 5 años nos comentaba, en tiempos de retos impredecibles para la salud, y sea a causa del cambio climático, de nuevas enfermedades infecciosas o de la próxima bacteria que se haga resistente a los antibióticos, una tendencia segura. El envejecimiento de la población se está acelerando en todo el mundo. Por primera vez en la historia, la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir hasta más de los 60 años. Esto tiene profundas consecuencias para la salud y para los sistemas de salud, su personal y su presupuesto. Entonces, como bien comentaban en el chat, sí tenemos mayores años por vivir, pero esto también tiene sus consecuencias porque no estamos completamente preparados para atender a este de la población. Y nuevamente, ¿no? Aquí, sin afán de sonar, no sé, una teoría de conspiranoia para nada, pero parece casi 5 años esta directora nos habla de los retos que estamos viviendo, ¿no? El cambio climático que lo venimos viviendo, las enfermedades infecciosas, la próxima bacteria que se haga resistente, todo esto finalmente con apoyo de la medicina y la tecnología podemos salir avante, sí, pero pues aquí está el reto, ¿no? El envejecimiento de la población se está acelerando en todo el mundo, entonces nos encontramos pues, ante una cortina de humo prácticamente, primera vez en la historia que hay tantos adultos mayores. Y bueno, aquí también traigo datos a nivel mundial, pero aquí me gustaría hacer una
una pequeña observación. Investigando justamente cuándo se toma en consideración a una persona, cuándo se le puede llamar a una persona adulto mayor, algunos datos, y en este caso de la ONU, comentan que una persona es un adulto mayor a partir de los 60 y más, a partir de los 60 años, si vive en un país en vías de desarrollo. Pero si se encuentra en un lugar, en un país desarrollado, es a partir de los 65 años. Entonces tenemos esa diferencia de 5 años por la calidad de vida. En mi caso, menciono 60 en adelante, porque bueno, mi estudio va a ser justamente aquí en México, en este caso Mexicali. Entonces por eso menciono 60 y más. Sin embargo, se comentan algunos otros artículos, sobre todo se encuentran en otro idioma, en el idioma inglés, pueden mencionar a partir de 65, pero es porque la muestra, puede que su muestra sea en países desarrollados y no en vías de desarrollo. Nada más quería hacer esa pequeña aclaración. Adultos a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el 2015, la proyección para 2050 es que será de 2.000 millones para las personas de 60 y más, lo que les comentaba, que prácticamente será el 20% de la población mundial, siendo esta por la mayor del planeta, ¿no? Entonces, no es nada despreciable, como les comento, porque es un segmento de la población bien específico. Y les digo, también 2050, 30 años, pues se va rápido y nos tocará, en el caso personal, formar parte de ese porcentaje, ¿no? De ese segmento de la población. Es que estamos haciendo ahorita. En el caso de México, algo que también sí es realmente preocupante, que algunos adultos mayores ya lo están viviendo, es con la cuestión de las jubilaciones. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el estudio? Pues sí tiene que ver, porque es la manera en cómo ha vivido bien esta persona, ¿no? Su hogar, o si tiene que pagar una renta, o tiene que vivir con los hijos, o si vive solo, o si vive con familia acogida. Todos esos factores también entran en juego. Adultos mayores México. En México se cuenta con 12.4 millones de personas de 60 años y más, que representa el 10.4 de la población total, con una proyección de 14.08 millones en 2030, lo cual representa el 11.8%. Entonces, si bien no forma la quinta parte, pero va en ascenso, ¿no? También necesitamos tomarlo en consideración. Y aquí también algunos datos relevantes. Dice que 3 de cada 10 mexicanos no tendrán seguridad social. 3 de cada 10 mexicanos. Entonces, incluso hasta ahorita, ¿no? Con esta contingencia, es muy preocupante que 3 adultos mayores, por ejemplo, no tienen asistencia, ¿no? No tienen seguridad social. 5 de cada 10 mexicanos serán empleados informales. 2 de cada 10 mexicanos serán adultos mayores. Y 3 de cada 10 mexicanos adultos mayores trabajará. Entonces, pues es una cuestión, es uno de los fenómenos también que inciden en el adulto mayor, lo que les comento, las jubilaciones, ¿no? Que están cambiando algunas propuestas que anteriormente se gozaban, pues ahorita ya no tanto. Incluso también aquí hago alusión. Comentaba el doctor, trabajé hace algunos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de planeación y construcción, y allí también podíamos como de unos años, serán unos 7 años en adelante, el régimen de jubilaciones cambió completamente. Entonces, lo que antes se gozaba a toda tu vida, y cuando cumplías ya sea los 60 años o 27, 30 años de trabajo, gozabas de tu jubilación, ahora el régimen ya es distinto. Uno tiene que ir juntando, digamos, su dinerito, un punto y aparte, para poder tener algo cuando llegue este momento de tener 60 años o más. Y aquí, bueno, pues ya nos está mostrando 3 de cada 10 mexicanos adultos mayores pues tendrán que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El desarrollo científico-tecnológico ha permitido que los seres humanos tengan una expectativa mayor de vida, por lo que el porcentaje de adultos mayores seguirá siendo creciente.
Es importante el abordar desde hoy las posibles soluciones a la habitabilidad de dicho sector de la población, que justamente ahorita en el chat comentaban, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos factores que nos permiten tener mayores años, ¿no? Aquí en la Tierra? Bueno, pues es esta parte, ¿no? La tecnología, la medicina, pero necesitamos nuevamente abordar otras partes. Los resultados en este caso, la investigación que estoy desarrollando, permitirá evaluar las condiciones de habitabilidad para el desarrollo de criterios y sugerencias que permitan que los adultos mayores vivan en un lugar adecuado respecto a las necesidades físicas, psicológicas y sociales, con el objetivo de permanecer en ella en condiciones de calidad de vida y dignidad, ¿no? En su vivienda. Al momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario por medio del chat? Como 3 segundos para tomar un poco de agua. Nadie, entonces seguimos. Habitabilidad, el concepto de habitabilidad, ¿qué nos quiere decir? Según el Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile, INVI, define la habitabilidad como el nivel de comportamiento de ciertos factores y variables espaciales, así como también psicosociales observables, que aluden a la relación entre comunidad y su ambiente residencial. A eso se refiere con habitabilidad, ¿no? Entonces aquí nos habla justamente de las variables espaciales, pero también está tomando en consideración la parte psicosocial, que sucede, a veces se deja de lado, no lo tomamos también cuando se habla de este factor de la percepción, cómo percibimos las cosas, no se toma tan en cuenta. Y si me permiten, ahora sí que opinión personal, creo que tan importante es tener los elementos, los datos que nos dan, ahora sí que datos cuantitativos, pero también los datos cualitativos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el usuario, más que hablarnos de una cifra, nos va a hablar de su sentir, cómo percibe el ambiente, si bien, si mal, si triste, si seguro o inseguro, si se siente que forma parte o no. Entonces, es un aspecto que también necesitamos tomar en consideración al momento de hablar de habitabilidad. Rápido. Asimismo, considera como relevantes qué factores, lo que les comento, lo físico-espacial, ¿a qué se refiere? Condiciones de diseño, su dimensionamiento, a la distribución, al uso que se le da, a la parte psicosocial, que es comportamiento tanto individual como colectivo, condiciones de privacidad, de identidad y de seguridad ciudadana, ¿no? Y en la parte que ya entramos como que más técnica, debemos de tomar en consideración la parte térmica, la lumínica, la acústica y otra serie de variables que en un momento les voy a mostrar. Bueno, adulto mayor, ¿a qué le llamamos adulto mayor, no? También. La Organización Mundial de la Salud lo define como la apariencia de varios estados de salud complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en categorías de morbilidad específicas. Entonces, también está como muy abierto la aparición de varios estados de salud. Aquí casi, bueno, por ser la Organización Mundial de la Salud, se define más en la parte de las limitaciones funcionales, de las enfermedades que pueden aparecer como pasa la vida, pero nuevamente aquí también necesitamos tomar en consideración la parte psicológica y la parte social. Y en este caso también se habla de la parte psicológica y social de la integración. Bueno, como el tema justamente trata de índices de habitabilidad, también aquí les traigo como un concepto para poder unir todas las piezas, ¿no? Un concepto con otro y bueno, pues tener un todo, digamos, del estudio. Según Delgado, 2017, los índices son los números que sirven para significar el valor de cada indicador. Para Sabino, el índice es el verdadero valor que nos ilustra acerca de la variable. Se puede decir que el índice es el complejo de indicadores propuestas para medir la variable, el indicador de una variable compleja, ¿no? Entonces, hago alusión a esto porque aún en esta etapa de estudiante de doctorado me encuentro en la maqueta o en la confección
estos índices, si bien me he dado la tarea de leer algunas tesis, estudios, incluso programas que ya se han llevado a cabo, ya tengo algo, ahora sí que un fluorescente, qué es lo que yo pudiera tomar, por ejemplo, por un lado, de la parte de la habitabilidad, que lo vi en un programa, puedo retomar esto. De la parte de la percepción, bueno, puedo tomar esto otro. Y ir formando esta estructura o mis índices, pero tomando en consideración que hablo del adulto mayor, ¿no? No puedo dejar, pero para nada eso de lado. Y aquí, justamente, dándome la tarea de investigar si existía ya algún estudio, me encontré con dos, pero curiosamente uno de ellos se quedó, ahora sí que de manera coloquial, como en stand-by, ya no dio como mayor avance. Llegó una parte de un programa de computación, pero muy básico, que incluso ya ni siquiera está a la venta. Y ese es el método Enabler, que trata justamente, es una metodología de estudio de las limitaciones funcionales. Entonces, si bien no es justamente la parte de los índices de habitabilidad, sí estudia esta parte que me interesa del adulto mayor, ¿no? Incluso presenta ahí su estudio como de una manera muy afable. A continuación se los voy a mostrar. Enabler o capacitador es un método desarrollado por arquitectos, gerontólogos y terapeutas ocupacionales para determinar el impacto que tienen las barreras en el entorno de la vivienda sobre personas con distintas limitaciones funcionales. Y aquí el método utiliza como ciertas categorías interesantes y, como les digo, como muy afables. El método se divide en dos partes. La primera, que es esta que se ve aquí en la diapositiva, se presentan 15 diferentes limitaciones funcionales o dependencias de ayuda técnica que se consideran en el diseño, relacionadas con las capacidades mentales, los sentidos, la regulación del cuerpo y las discapacidades motrices. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen que nos habla, si bien son 15, lo toma con letras, ¿no? Dice, dificultad para interpretar la información. Entonces, si nosotros estamos realizando esta encuesta, podemos preguntar si la persona tiene alguna limitación y decir, sí, ¿sabes qué? Pues tengo una catarata y se me dificulta, a veces choco con algunos muebles. Ok, entonces voy a tomar la parte A. Pérdida parcial de la visión, pues aquí entraría, ¿no? Si tiene una catarata, se toma la parte B. O me voy, por ejemplo, a la parte F, pérdida de resistencia o de fuerza. Pues sabes que cuando estoy en la cocina y quiero levantar una olla, pues ya no puedo, entonces hay que tomarlo en consideración. Y así juegan con estos 15 elementos. Incluso hablan también de la incapacidad para retener información. Entonces aquí está la parte mental también, ¿no? Y las limitaciones funcionales. Y bueno, aquí la segunda parte es justamente cuando ya entra este programa que les comento, programa computacional, donde se manejan ahí ya otros ítems, 188 dividido en 13 matrices. Y que aquí la tercera parte, para darle un valor, nos muestra aquí, ¿no? La parte de relación de las limitaciones, donde 0 no afecta la parte que nosotros estemos estudiando. 1, pues hay un problema potencial. 2, sí hay un problema. 3, hay un problema grave, y 4, la imposibilidad. Entonces, aquí está el programita computacional que les comento, pero por desgracia quise hacer uso, acercarme, o incluso ver el costo, pero no, al parecer como que se detuvo este estudio. Esperemos pues que lo estén afinando, ¿no? Afinando detalles, porque está sumamente interesante. Entonces ahorita nada más queda un estudio. Ese es uno. Y bueno, hay otro que se llama método EVOL, que incluso es un método de evaluación justamente en las áreas donde se encuentran adultos mayores, que está interesante también la palabra porque EVOL pues hace alusión a la evolución, ¿no? Y bueno, ellos también manejan todo un método que puede ayudar a generar, confeccionar o hacer la maqueta de lo que les comento, que apenas estoy en vías de poder
tomar los elementos justos para poder desarrollar los índices, ¿no? Que es la parte a la que llega, la parte final, pero nuevamente aún me encuentro confeccionando estos elementos. Y bueno, parte de esta confección pues he tenido que recurrir, buscar, investigar sobre normatividad, donde se toma en consideración al adulto mayor, si bien no viene en específico como adulto mayor, si viene pues la parte térmica, la parte lumínica, la parte acústica, la parte de habitabilidad, pero aquí quisiera hacer mención de un ISO, que es el ISO 314, que aún no sale a la luz completamente. En el 2019 se tenía contemplado que este ISO ya prácticamente saliera a todos, saliera a la luz, vaya, en junio. De hecho, se iban a reunir en Kuala Lumpur, pero bueno, dadas las características o la situación que estamos viviendo, se pospuso. Y este ISO justamente lo que habla es del adulto mayor. Entonces, pues ahora sí que estoy a la espera, ¿no?, de este ISO para ver cuáles son todas las características que se están tomando en cuenta, que si bien muestra ahí más o menos en el borrador dónde se están basando, bueno, quisiera poder ver, ¿no?, en su momento ya todo de manera formal, cuáles son los elementos que tomó en cuenta, ¿no? Pero el nombre de este ISO es Aging Societies, ¿no?, las sociedades por el envejecimiento. Y nuevamente pues justamente revisando, dicen que bueno, fue creado, más o menos confeccionado en el 2017, pero al parecer hasta el 2023 tal vez salga ya de manera completa. Sin embargo, bueno, sí, uno a la espera, viendo si ya pasó por un filtro o por otro, porque pues, suena bastante interesante. Ahorita ya un ISO está hablando exclusivamente de las sociedades del envejecimiento. Sí, Ismael dice, la sostenibilidad de un sistema económico considera la población de adultos mayores para que sea un recurso positivo y eficaz y gira el engrane de la economía. Dicho informalmente, se considera para trabajar o ya como obsoletos. Está pasando algo muy curioso. Vamos con esta pregunta de Ismael, vamos a verlo desde el punto de vista de la sociología. Soy socióloga, pero lo que me ha tocado investigar justamente para reunir esto es que tiene mucho que ver la cuestión de la cultura. Me voy a la parte de Estados Unidos. Como les comenté hace unos minutos, en la cuestión económica ya se habla incluso del dólar gris. Les digo que este sector de la población o este segmento de la población es quien tiene el poder adquisitivo en este momento, y esto deriva de una cuestión de los baby boomers, que me imagino que ya habrán escuchado ahorita, que tanto pleito, ¿no?, que tenemos que el baby boomer, que el millennial, que el centennial, bueno, pues deriva de ahí, y estamos viviendo un fenómeno muy curioso, porque en este lapso de tiempo vivimos como unas 4 o 5 generaciones, cosa que no se daba antes. Entonces, quienes tienen ahorita el poder adquisitivo son los baby boomers, que son personas que forman parte de este segmento de la población. Incluso en aspectos políticos aún ellos están a la cabeza. Nuevamente hago alusión a Estados Unidos. Los contrincantes que podemos ver son personas en definitiva de la tercera edad. Nuestro gobierno actual también forma parte de estos líderes o estos políticos, son personas de la tercera edad, pero en cuestión de trabajo está pasando algo que es alarmante. Se tenía años atrás una seguridad que si tú trabajabas podías llegar a tu adultez o a esta tercera edad con tus ahorros. Ahorita las cuestiones económicas ya no están tan cimentadas y ahorita hay ahí ciertos peligros, digamos. Hay personas que no tienen jubilación o que les va a llevar más tiempo. Incluso ahorita evolución nuevamente está, si antes se tenían 60 años, ahorita con un nuevo régimen puede que hasta los 70. Entonces
Entonces, no estamos tomando tan en consideración como se debería a las personas en el ámbito laboral, pero seguramente, pues, esperemos, esto va a cambiar porque nuestro curso de vida se está aumentando, entonces no estamos preparados en cuestión económica, de gobierno, para mantener a tanta gente. Entonces, tendrá que haber ajustes políticos y de estructura para poder soportar esta persona. Entonces, también hago alusión al comentario que hacía la directora en su momento, la Organización Mundial de la Salud, que si bien es motivo de felicidad, ¿no?, que podamos vivir más años, sí también esto trae consecuencias y trae consecuencias en el área justamente de la salud. Gracias, Mónica. También aprovecho, ¿no? En el estudio, cuando hice la maestría, el estudio fue justamente en áreas de hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí también podía haber ciertas deficiencias, pero sí, justamente tiene mucho que ver la parte, como les digo, cultural, cuestión de la tercera edad. Fue uno de los elementos también que me llamó la atención. Les digo, tenemos una parte como geriatría y otra como gerontología, entonces no nos podemos limitar nada más a la parte geriátrica, que a veces lo hacemos. Tenemos que darle un todo, ¿no? Esta parte psicosocial, parte de la física. Y bueno, hasta el momento estoy plenamente consciente que estas variables van a cambiar, las estoy alimentando poco a poco, voy viendo estudios y voy quitando unas, poniendo otras, pero digamos que está en etapa de maqueta, ¿no? Las variables físicas que se van a tomar en consideración, pues evidentemente es la parte espacial, térmica, lumínica, acústica, olfativa. La parte psicológica es la seguridad, la tranquilidad y el significado que le da a la persona a su vivienda, a su habitar. Y la parte social, que es la aceptación, la inclusión y la equidad, que nuevamente, como les comento, en esta etapa en que me encuentro todavía se está confeccionando. Perdón, estoy leyendo aquí el comentario de Mónica. En mi caso tengo... Sí, justamente, fíjate, aprovecho y te agradezco el comentario, Mónica. Sí, también tenemos esta idea del adulto mayor, que si bien lo atribuimos a la parte geriátrica, de facto y malamente también, si vemos un adulto mayor y su vivienda, pensamos en un asilo, y no tiene por qué ser necesariamente así o siempre así, ¿no? O generalmente así, sino buscar que el adulto mayor tenga una vida digna en su habitar, ¿no? Entonces, si podemos modificar ciertas cosas pues, para que esté mejor, excelente, no se llegó a la meta esperada, pero también, como les comento, tenemos que pensar en que nosotros, ojalá lleguemos a ese segmento, ¿no? Y si llegamos a ese segmento, ¿cómo queremos vivir? Y bueno, aquí también aprovecho un estudio de tesis, me pareció sumamente interesante, que abarca justamente al adulto mayor, que es de Roggi en 2014, da esta reflexión, ¿no? Se las comparto. Para Roggi en 2014 es de suma importancia el facilitar un entorno que permita una mejor movilidad para el adulto mayor, así como la utilización de la arquitectura como estímulo sensorial cognitivo. Por último, pero no menos importante, el generar una arquitectura sostenible ante los inevitables ciclos de la vida. Es parte de nuestra naturaleza, así como fuimos niños, fuimos adolescentes, adultos jóvenes, adultos, y que llegaremos, ojalá, a los adultos mayores. No es algo que no podemos detener por más cosas, cremas, cirugías. No podemos detenerlo fisiológicamente, pero lo que sí podemos hacer es tener una mejor calidad de vida. Eso sí lo podemos hacer, y yo creo que es importante trabajarlo pues desde ya, ¿no? Y por último, para cerrar, les traigo un video muy pequeñito, dura 5 minutos, pero justamente hace alusión a todo esto que hemos venido comentando, participando. No sé si me dé tiempo, doctor Armendáriz. Sí, nomás, bueno, en la parte de abajo, donde está la parte morada,
compartir contenido. Tendrías que compartir. Sí. En el índice que hay, compartir aplicación pantalla. Creo que Perfecto. esta presentación. Muy bien, aquí lo comparto. Compartir aplicación, pantalla. Les voy a compartir el videito. Ahí está. Listo, ¿verdad? Hoy, al despertar, te levantaste de tu cama y seguramente tomaste un baño. Este es un problema. Te preparaste el desayuno, checaste tu teléfono, el diario antes de salir de casa y saliste con prisa a manejar o a tu transporte público. Quizás alguien se atravesó en tu camino. Iba despacio, tuviste que pasarlo de lado para no tener que llegar tarde a tu trabajo o a donde sea que tenías que ir hoy. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué va a hacer de ti cuando seas un poco más grande? 60, 70, quizás 80 años. Si corres con mucha suerte, 90. ¿Te has preguntado cómo serás físicamente? Si serás capaz de caminar, correr, ver. ¿Sabes si tu familia seguirá contigo? ¿O cómo va a ser el mundo? Si habrá naves voladoras o gente teletransportándose de un lugar a otro. Claro, ¿no? Quizás todavía falta mucho tiempo. Pero ¿qué pasará en unos cuantos años con papá y mamá, tus hermanos y amigos, todas las personas que amas? Me gustaría que pensaras un poco sobre cómo vas a poder hacer todas tus actividades. ¿Serás capaz de hacerlo? 20, 30, 40, 50 años. Lo más importante, ¿vas a tener el dinero para construir todo esto? En 2050 habrá en todo el mundo 392 millones de personas mayores de 80 años, es decir, más de 3 veces que en la actualidad. El envejecimiento demográfico en México y en otros países latinoamericanos tampoco es reversible. En 2020, las generaciones más numerosas tendrán más de 60 años. Esto significa que nuestra pirámide poblacional se va a invertir. Por eso es sumamente importante la toma de conciencia por parte del diseñador de nuestro tiempo. ¿Sobre qué diseñar para adultos mayores? No es precisamente diseñar solo equipo geriátrico o médico, sino ir más allá de las capacidades físicas y darnos cuenta de que en el 2015 los diseñadores tenemos una oportunidad de trabajar en los próximos 30 años y debemos considerar y entender las necesidades de nuestro usuario desde un aspecto biológico, psicológico y social. Este proyecto comprende y estudia los aspectos más importantes para concretar en soluciones que sean de interés al diseño enfocado a los adultos mayores, tomando en cuenta que el diseño debe partir de un usuario para crear un objeto y no de un objeto que el usuario se adapte a él. México está atravesando por una crisis económica, política y social, y la verdad, para cómo van las cosas, probablemente los privilegios que los padres y los esposos hoy día, quizás no los tengamos todo el futuro. Entonces, debemos empezar a prepararnos. La gerontología se define como la ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez, teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales. Desde el diseño, la gerontología es abordar el envejecimiento de forma que el adulto mayor sea visto como un usuario con ciertas características psíquicas, no solo ergonómicas, sino también en cuanto a la experiencia que esto obtiene a través de un diseño. El gerontodiseño es la unión de la gerontología con el diseño, a fin de transformar los sistemas y productos existentes, proyectándolos y desarrollándolos exclusivamente para el adulto mayor, con el fin de brindarle una calidad de vida óptima. Entonces, yo te propongo que, una vez llegas a esta etapa de la vida, llegas a sentir que el tiempo ha hecho su trabajo en tu cuerpo y en tu mente, entonces recuerdes este video. No te preocupes, diseñadores, ya estamos trabajando
para que a partir del 2020 tú continúes tu vida de una forma digna, puedas caminar, comer, vestirte como cualquier otra persona. Como ves, no solo se trata de viejitos, abuelos o todos esos nombres que les ponemos a nuestros adultos mayores. La investigación del diseño ligada al envejecimiento es muy importante, pues este es el mundo en el que vivirán tus hijos y los hijos de tus hijos. Sería una buena idea dejarles un lugar más digno. Ay, caramba. Ya estoy con ustedes, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, pues no me queda otra más que agradecer su tiempo y dejo a su disposición mi correo electrónico para cualquier pregunta, comentario, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo reviso constantemente y siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta, sugerencia, propuestas, quedo a sus órdenes. Y también agradezco mucho a todos los aquí presentes que se han tomado el tiempo para escribirme, lo aprecio mucho y créanme que estoy leyendo cada uno. Ahorita me voy a copiar y pegar y ver todas las notas que me han dejado, ¿no? Muchísimas gracias. Pues, a ver, todavía alcanzamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. No sé, la sala cierra en unos 10, 15 minutos, pero si alguien más quiere hacer una pregunta, adelante, puede aprovechar. A mí sí me gustaría resaltar dos cosas. Aprovecho, hago un comercial. Si les ha interesado el tema, sobre todo la gente externa a la UABC, en abril del próximo año tenemos un Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño, donde además de avances de investigación a través de ponencias, vamos a tener conferencias temáticas con expertos nacionales e internacionales. Uno de los temas que se van a manejar en ese evento es precisamente habitabilidad ambiental. Entonces, digamos que vamos a tener otra especie de foro de esta naturaleza dentro del Congreso. Ah, perfecto. Muchas felicidades. Muy bien. Y bueno, pues otra cuestión destacar es que a fin de cuentas la habitabilidad ambiental, a pesar de ser totalmente inherente al arquitecto, pues creo que estamos muy atrasados en términos de masa crítica de cómo diseñamos los espacios. De hecho, comentaba al inicio de la conferencia, del bloque, que realmente las mismas certificaciones de edificación sustentable se han centrado en otras cosas y no precisamente en la habitabilidad ambiental. Tienen por ahí unos cuantos puntos para ello, para determinar si un edificio es sustentable o no, pero en realidad son criterios muy simples y muy escuetos, ¿no? Entonces, este tema, bueno, o estos temas de investigación en habitabilidad ambiental van a tomar mucho auge en los próximos años. ¿Ya nadie se animó a hacer alguna pregunta?
Estoy viendo aquí si hay algo en el chat, doctora, por si se me pasó alguien. Sí. Okay. Bueno. Bueno, Mariel, te voy a hacer expositora para que puedas prender tu micrófono. ¿Vale? Adelante, Mariel. Mariel es doctora, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC en Ensenada. Adelante, Mariel. ¿Qué tal? Primeramente felicitar la maestra Katia Galvani. La verdad me parece un estudio, una investigación muy relevante que realiza, ya que son muy escasos los estudios en esta materia de habitabilidad que indagan en el sector de esta población. Y mi pregunta se dirige más que nada a cómo se podrían redirigir los indicadores para tener un índice de habitabilidad ambiental específico para ellos. Si se ha pensado en algún indicador, sé que está en proceso la investigación, pero quisiera saber si se ha pensado en algún indicador o alguna variable desde esta especificidad que los contemple y permita hacer la medición de la habitabilidad, además de las limitantes que comentó funcionales, ¿no? Y de la ISO, por supuesto, que viene a futuro. Sí, doctora, muchas gracias por sus palabras. Sí, mire, ahorita todavía estamos en la confección de buscar variables que, si bien no son específicamente de habitabilidad ambiental gerontológica, sí hay algunas que me parecen bastante interesantes, sobre todo un estudio de mercado, porque en algún momento usted me comentó que está muy familiarizada con ese trabajo, ¿verdad? Me gustaría retomar ciertas variables de él porque habla justamente de la cuestión psicosocial. Entonces, es sumamente necesario, hablando de gerontología, meter estos factores, sobre todo porque es un segmento de la población que creo que más que darme datos específicos, mucho me va a dar sobre sus experiencias. Incluso algunos estudios que he investigado, sobre todo en Chile, que hablan de la habitabilidad, pero digamos no interior, ¿no? Sino ya en ámbitos urbanos, en algunas partes, toman en consideración al adulto mayor a través de sus historias de vida. Entonces, a través de este sentir y de esta experiencia, ellos retoman datos que pueden ser importantes para generar todo este proyecto. Pero tengo en consideración, digo, estos estudios que se hicieron ya de manera formal a través del gobierno chileno, el estudio de mercado, que me parece sumamente interesante, nada más que tendría que acotar algunos de los conceptos que maneja. Si me permite, aquí sacando ya los secretos, también investigué su tesis, me parece sumamente interesante algunos conceptos que ahí maneja. Espero si en un futuro pudiéramos conversar y me pudiera dar una guía. Y también estoy revisando una encuesta de habitabilidad de la vivienda que fue en varios lugares, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Ciudad de México y en Chiapas. Pero eso nada más en cuestión de habitabilidad. Entonces, quiero retomar de cada uno de ellos, empezar a formar toda esta metodología, todo este proyecto, pero totalmente enfocado al adulto mayor. Nuevamente, sí darle un peso que considero que es importante y que a veces dejamos de lado, que es la cuestión psicosocial o de la percepción, porque también nos puede dar mucha información a través de eso, cómo se siente la persona en su entorno, ¿no? Y ahí, bueno, ya entran en varios factores. Otra cuestión es que investigué un estudio de enfermería, unas enfermeras, ahorita me disculpo de los nombres, solamente sé que son de nacionalidad peruana, donde ellas hablan justamente de las actividades básicas de la vida diaria, y hay unas funciones básicas de la vida diaria. En cuestión de medicina lo manejan así. Entonces, una de las actividades básicas es justamente que nosotros podamos ser independientes, es decir, si puedo comer solo, o necesito ayuda de alguien más, o necesito ayuda de algún implemento, alguna extensión en mi valla, o alguna extensión médica, ya sea andadera, de ruedas, etc., para poder hacer la vida diaria. Pero la otra parte también está muy interesante, porque a pesar de que lo mencionan en la parte médica, ellos hablan de
Si la persona, le hacen la pregunta, si la persona va y hace las compras solo o sola, si tiene un lugar de esparcimiento favorito, si practica algún deporte, si forma parte de alguna comunidad. Entonces, aquí ya estamos hablando también de las cuestiones de identidad, de seguridad, de inclusión, que son factores psicosociales. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, definitivamente necesito tomar estas variables que aún se encuentran en confección, pero que sin duda retomaré algunas de este estudio de mercado, aunado las cuestiones de habitabilidad, que son las cuestiones, digamos, los datos cuantitativos, la cuestión térmica, acústica, lumínica, que aquí de hecho tengo ya alguna instrumentación para estar practicando con ella, y bueno, hacer un todo, ¿no? Como nos habla la gerontología, es la parte física, la parte psicológica y la parte social. Pues muchas gracias, maestra Katia. La verdad es un placer escucharla. Muchas gracias por todas sus aportaciones y ojalá podamos tener una plática más extensa en otro momento. Y enhorabuena, felicidades por todas sus aportaciones y su trabajo. Muchas gracias, doctora. Sí, ahí la andaré enfadando en un futuro muy cercano. Le agradezco. No es molestia. Ok. Bueno, si alguien más tiene interés en expresar algún comentario, bueno, entonces pues les recuerdo, mañana tenemos la segunda parte de este foro de 2 a 4 de la tarde, hora de Tijuana, Baja California. Y bueno, pues si les interesa, también tenemos el foro de la información en el futuro de la arquitectura y el urbanismo, las herramientas BIM y GIS. El día de hoy estuvo especialmente dirigido a las herramientas BIM. Mañana lo tenemos hacia las herramientas GIS. Pueden checar los formularios de inscripción y con mucho gusto les envío los enlaces para que puedan asistir a las pláticas. Entonces, pues por hoy es todo. Muchas gracias a Katia, siempre muy dispuesta a participar y la verdad de una manera muy profesional. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, doctor, por esa presentación y a todos por estar presentes. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana.